Hola, mucho gusto. Les presentaré sobre lo que decidí hacer acompañada con mis familiares. Me dirigí hacia el metro para ir y llegar al Museo de la Caricatura Mexicana, donde podremos encontrar variedad de dibujos hechos por artistas que en ese entonces quisieron hacer una crítica o hacer humor sobre la política de ese entonces, demostrando su arte en ella. Este museo se encuentra por la zona de Donceles número 99 en la Ciudad de México. Un lugar ideal para aquellos que buscan conocer más sobre la cultura e historia de México junto a la caricatura. Dentro de este museo nos hablan sobre la revolución de la caricatura a partir del siglo XX, durante la Revolución Mexicana de 1910 y 1920, cuando adquirió un papel importante en la sátira política y social. La exposición muestra cómo la caricatura se convirtió en un medio poderoso para la crítica al gobierno y la sociedad durante la época del presidente Porfirio Díaz. Caricaturas como las de José Guadalupe Posada y Manuel Alfonso Reyes crearon obras que se convirtieron en íconos de la época, ya que la Revolución Mexicana tuvo un impacto significativo en la caricatura mexicana. Los caricaturistas comenzaron a crear obras que reflejaban la lucha política y social del país. La exposición muestra cómo la caricatura se utilizó como una herramienta para criticar al gobierno y los líderes de los revolucionarios. Empezando por mayo de 1911, Porfirio Díaz es desterrado y Francisco Madero gana las elecciones, cometiendo un error nombrando a su gabinete a porfiristas reconocidos. Zapata lo desconoce lanzando el Plan de Ayala. Se multiplican las rebeliones en todo el país. La inestabilidad del gobierno de Madero es duramente criticada por la prensa satírica con multicolor. Con cada error de Madero es terriblemente ridiculizado por los pinceles de Ernesto Chango García Cabral, Pérez y Soto, Santiago R. de la Vaga y Clemente Isla Allende, terminando los dibujantes su libertad de dibujar con el asesinato de Madero y Pino Suárez en 1913, y nuevamente peleándose por el poder, dando el poder a Venustiano Carranza. Ocupa la silla presidencial en 1917, donde se proclama la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nacen los diarios El Universal y Excelsior. Con su asesinato y Álvaro Obregón ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo, apareciendo en las páginas Historias de Jesús Acosta Cabrera. En 1924, Plutarco Elías Calles es elegido presidente y de nuevo la censura se insta como política gubernamental. El caricaturista Juan Arteaga logra deslizar su crítica en Tutankamón 1924, al igual que José Clemente Orozco en El Machete de 1924 a 1983. Con problemas de carácter sociopolítico, desencadenando la guerra cristera y el rompimiento del Estado con la Iglesia. La lucha por la ascensión presidencial alcanza su máxima crudeza, con el asesinato de Álvaro Obregón, candidato electo para el periodo de 1928 y 1932. Por último, Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario para asegurar su influencia y la transmisión pacífica del poder. Sucesivamente desfilaban por la presidencia Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio y Alberón Rodríguez. A este periodo se le conoce como el Maximato. En estas épocas fue un gran impacto para las zonas de caricaturas, ya que fue lo que tomaron principalmente los dibujantes para hacer la crítica y expandir su arte hacia las revistas junto con sus críticas hacia los gobiernos de ese entonces, metiendo en esa época el multicolor, revista que se publicó en México durante la primera mitad del siglo XX y que se caracterizó por su contenido humorístico y satírico. La revista multicolor fue un espacio importante para los caricaturistas mexicanos de la época, ya que les brindó una oportunidad de publicar sus obras y de expresar sus opiniones sobre la política en la sociedad de México. Así, el Museo de la Caricatura exhibe ejemplares de la revista multicolor, así como obras de caricaturistas que colaboraron en él. De esta manera, el museo dándonos ejemplares de esta revista sobre su historia en la caricatura en México y su papel en la cultura y en la sociedad del país.
A continuación les enseñaré algunas dos entrevistas que les hice a mis familiares. La historia de la caricatura se lleva de la mano con sucesos que en verdad pasaron desde 1911 con el destierro de Porfirio Díaz y el ascenso de Francisco I. Madero hasta su muerte y otros sucesos que pasaron sociopolíticos que realmente afectaron en ese momento y que destabilizaron mucho el gobierno y terminó hasta 1938 en el maximato. El museo es la revolución de la caricatura, en cómo ha demostrado poco a poco el avance de cómo expresarse. Inició ahora sí que lo que muestra es cómo inicia, como ideas o pensamientos de las personas de ese entonces. Y lo demostraban como caricaturas, demostrando como un humor y una acción de ellas. Es interesante el saber cómo revoluciona una caricatura, ya que empezó como algo para expresión y ahora es como algo para que cada quien lo disfrute a su manera.